Listo. Listo. Bueno, muchachos, de todos buenos días, feliz lunes. Comenzamos con la otra parte del estado hipertensivo del embarazo, que es muy importante porque eso, pues como lo dije en el tema introductorio, es uno de los temas más frustrantes de la patología obstétrica, porque a pesar de que se han estudiado varios esquemas fisiopatológicos, sigue estando dentro de las tres causas principales de mortalidad materna, junto con la hemorragia, junto con los estados o infecciosos. ¿Sí? Ahora, en base a lo que yo manifesté en la clase pasada, ¿quién de ustedes es capaz de explicarme la placentación? Teoría de la placentación. De la semana pasada. ¿Qué pasa con esa teoría de la placentación? ¿Están de acuerdo? ¿Usted cree que eso es pura? ¿Sin cuchipluma? ¿O si existe? ¿Se acuerdan lo que hablé? Todos los factores, pero específicamente la teoría de la placentación anormal dentro de la fisiopatología de la preeclampsia y sus complicaciones. Porque a pesar, lo vuelvo a manifestar, cuando usted una paciente llega a una eclampsia, eso significa un fracaso para el obstetra, porque llegó a una complicación que usted pudo haber evitado, independientemente de las excusas y de lo que pueda coexistir en base a varios factores que a veces se escapan estructura hospitalaria, varios factores. Pero cuando te llega una paciente en una eclampsia o en un síndrome de HELLP, o las dos cosas, eclampsia y síndrome de HELLP, diga que la paciente tiene pues medio cuerpo en el ataúd. Literalmente. ¿Suena feo? Pero en nuestro país es una realidad. Entonces, muchachos, es como que no le pararon bola a la cosa. Placentación, importante. ¿Qué pasa? De la semana parietal, ¿qué pasa entre la semana parietal? ¿Qué pasa con las arterias helicinas, helicoidales o espiriladas? ¿Qué pasa con todo eso? Buenos días. Ajá, muchachos, antes de traer materia, porque es importante. Si no se entiende, pues todo el esquema que ustedes van a ver en los algoritmos siguientes, pues va a quedar medio disputo el asunto, porque va a ser difícil de entender. La teoría de la placentación, se la vuelvo a repetir, y está descrita, la pueden buscar, la podemos incluso discutir si quieren. Y no que le estoy vendiendo esa teoría fisiopatogénica como la Ultra Plus, pero es la que está más escrita, aparte que está correlacionada con otros factores que también están hablados como la teoría, por eso que se conoce esta enfermedad como la enfermedad de las teorías, o enfermedad multifactorial. Pero básicamente el problema arranca, y por eso me detuve en esta lámina, entre las 10 y 16 semanas, y lo voy a repetir, ocurre una migración trofoblástica, ¿sí?, de las células trofoblásticas hacia las arterias espiriladas. ¿Qué sucede? Esta migración tiene una función específica donde se transforma la capa muscular de esta arteria, y entonces hace que produzca un lecho de baja resistencia o baja impedancia, con el objeto de favorecer el lecho vascular placental. Y eso se traduce pues en mejor flujo sanguíneo, mejoría hacia el espacio intervelloso en el proceso de formación, en la primera comunicación placenta intercambio pues, materno fetal, y eso se traduce en una buena o un buen flujo de sangre.
¿Qué sucede entre la semana 16 y 22? Se habla de una segunda oleada de células trofoblásticas, donde se termina de transformar, que esa es una de las más importantes, no quiero decir más que esa primera de 10 a 16, se termina de eliminar la capa muscular de las arterias espiriladas. Entonces eso quita el efecto adrenérgico, impide o bloquea los efectos simpáticos, que son vasoconstrictores, y por supuesto hace en ese entorno un entorno de vasodilatación, baja impedancia, baja resistencia. Eso se traduce en una buena circulación o un buen riego sanguíneo en la vasculatura placentaria. Y eso se traduce en útero placentario perfecto. Cuando esa oleada, por cualquier factor de los que hablamos, genéticos, ambientales, enfermedades asociadas, por todo lo que hablamos de multiparidad, que algún factor altere este proceso de placentación, todo se traduce a que va a haber falla placentaria, evidentemente. Y eso se reduce a una reducción de la perfusión. Estamos hablando de un embarazo comenzando. ¿Sí? Todo eso lleva a qué? A un esquema tisular, todo lleva, que es uno de los puntos de partida. Incluso hay una teoría que habla solamente de disfunción endotelial como punto de partida. Pero en general el endotelio se deteriora. Y todo eso conlleva un estado de vasoespasmo, con todas las alteraciones que van asociadas a todo el vasoespasmo. ¿Sí? Se liberan factores proinflamatorios, citoquinas, factor de necrosis tumoral, y pare de contar, con todas las complicaciones isquémicas de la vasculatura, tanto grandes como pequeñas, y todo se traduce en una alteración de esta perfusión, y eso conlleva a que cuando se instala prematuramente, ese cuadro va a llevar a un mayor riesgo de mortalidad materna y mortalidad fetal, porque lo más seguro es que ese bebé te haga una restricción del crecimiento intrauterino, o el famoso retardo de crecimiento intrauterino, posiblemente una abrupción placentaria, o DPP, o se adelante por múltiples factores, existan contracciones uterinas. Antes del tiempo hay un parto prematuro, con todas las consecuencias que nos trae nuestro medio, incluso va a ser otro tema que nos compete, que es amenaza de parto prematuro. Todas las competencias que tienen que ver con un bebé prematuro, todo lo que arrastra, infecciones, la mortalidad, porque generalmente en nuestro medio, el prematuro, pues prácticamente la sobrevida es muy baja, porque lastimosamente nuestros centros no están dotados de una buena capacidad de medicina intensiva y neonatal, respetando los neonatólogos muy buenos que tenemos aquí en nuestro país, pero no existe una estructura adecuada y se nos sigue muriendo los beneficios. Espero que haya tenido la presentación, desde ahí arranca prácticamente todo. ¿Sí me entienden? Todo lo que tiene que ver con la fisiopatología de los estados hipertensivos. Por supuesto, lo que hablé anteriormente, el vasoespasmo, pues lleva netamente a todas las alteraciones, se altera el flujo sanguíneo cerebral, hay isquemia hepática, isquemia renal, hay posibilidad de una DPT, la hipertensión con todas las consecuencias. Pero punto de partida, disfunción endotelial, y punto de partida todas las consecuencias de vasoespasmo que conlleva a los estados hipertensivos del embarazo. Por supuesto, al existir una disfunción endotelial donde las paredes del endotelio de las arterias están alteradas, generalmente, asociado a que puede estar, vamos a decir claramente, si la paciente también es diabética, entonces es un factor adicional, porque generalmente el paciente diabético tiene el endotelio alterado.
y pare de contar si existe otro factor asociado. Entonces, generalmente hay un escape capilar y eso conlleva a un edema por desequilibrio de la presión oncótica con respecto a las proteínas plasmáticas, a una proteinuria, que es un criterio de severidad, y es muy importante hacerle seguimiento en esta paciente porque sigue siendo criterio diagnóstico. Antes lo del edema era la triada característica: edema, proteinuria, hipertensión. Pues el edema pues fue sacado literalmente, a pesar de que la paciente pues se edematiza con estados de hipertensión. Y por supuesto esto conlleva una hemoconcentración que en vez de favorecer a la madre y secundariamente efecto, empeora, porque disminuye la filtración glomerular, se acentúa más el daño renal, se habla de una glomerulonefrosis, necrosis de la corteza renal y múltiples otros factores asociados. Doctor, pero, o sea, el edema no es frecuente siempre, porque lo quitaron porque, me explico, generalmente dentro de los cambios fisiológicos puede haber edema. Me explico. Antes estaba catalogado como criterio, vamos a decir, criterio patognomónico, edema, proteinuria, hipertensión. Era así como que criterio de seguridad, pero vamos más adelante. Fue retirado, me refiero, no con eso quiere decir que no, al edema no le vas a prestar atención, por supuesto, pero no es un signo que tú digas, es una frecuencia seguida, solamente por un edema generalizado. Lastimosamente, pues se le debe dar más importancia a los niveles de proteinuria y por supuesto las cifras tensionales elevadas. ¿Qué hace esto? Al alterarse el endotelio, se activan varios factores proinflamatorios, hay activación de las cascadas de coagulación y por ahí viene el origen de la complicación del bendito síndrome de Hell. Y vulgarmente, muchachos, cuando usted se topa en una emergencia obstétrica, considero que el síndrome de Hell, eso queda de paciente. Una imagen típica de cómo se deteriora un paciente y cómo se te va de las manos el paciente. Y fallece el paciente, incluso tratando, poniendo los derivados o transfusiones, poniendo los esteroides, porque hay varios esquemas, pero el paciente generalmente tiene una alta tasa de morbimortalidad por causa directa. Porque, si se acuerdan lo que es causa directa y causa indirecta en la mortalidad materna. ¿Sí me entienden? Por supuesto se alteran diferentes factores, diferentes proteínas que se alteran, lleva a una trombocitopenia. Esto acentúa más todavía la hemoconcentración y por supuesto en cualquier nivel de los órganos puede haber hemorragia. Por eso es que generalmente en una paciente, que es donde ocurre más el riesgo, cuando hay una eclampsia, que la paciente está en su estado convulsivo, es donde hay más riesgo de rotura de uno de los vasos arteriales importantes a nivel cerebral y es donde ocurre la hemorragia cerebral, independientemente de la edad que tenga la paciente. Por eso ha habido casos bastante patéticos, pacientes primigenios de 19 años y se murieron en la unidad de cuidados intensivos por una hemorragia cerebral, cayó un edema cerebral masivo y un estado comatoso que no sale más. La paciente, 19 años primigenios, se muere la madre y posiblemente se muere el binomio, madre e hijo. Por supuesto, dentro de las clasificaciones, esto es discutido y no se lo quiero vender como la última tapa o Coca-Cola del desierto, porque lastimosamente eso ha ido cambiando. ¿Sí? Hay autores que han estudiado bastante, como Chesley, aquí en Venezuela, Domenico Guariglia, el doctor Virgil, panameño. Sí, hay estudios, hay libros, el doctor Rodrigo Cifuentes, que es de Colombia. Es decir, hay diferentes clasificaciones. Por supuesto, nos guiamos por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, nos guiamos por la FASGO, la Federación Argentina.
nos guiamos por la SEGO, la Sociedad Española, pero lo que quiero aclararle, esta es una de las más aceptadas, independientemente que pueda haber, más adelante le voy a mostrar, porque hay gente que no está de acuerdo con el concepto de hipertensión inducida, ¿ok? Pero básicamente esto es lo que van a encontrar en los libros de literatura y en las diferentes revisiones, ¿ok? Otra cosa que es muy importante, que yo siempre lo he dicho en la parte posible de semiología obstétrica, nosotros, me incluyo dentro de la especialidad, incluso los que hacen rutina diaria que tiene que ver con obstetricia, nos olvidamos del puerperio. La paciente parió, la paciente se hizo cesárea y había lo que pagar. La mujer no existe más. Y en el puerperio puede haber complicaciones, puede haber preeclampsia, puede haber un gel. No es solamente estando en la mujer embarazada. ¿Cuál es la ventaja? Y eso está demostrado y por eso es que es una de las causas de, vamos a decir, o criterio de evacuar el producto, el feto, el tejido placental. Eso está comprobado que aparece mágicamente. Quitar no. Sacas el feto, sacas la placenta y aparece. Muchos parámetros muy cobrados. Solamente con el hecho de sacar la placenta por el tejido profundo. Pero lastimosamente hay un gran número de pacientes que se salen dentro de ese rango, sea por cesárea o sea aparte, tienen complicaciones en el puerperio. Y lastimosamente, vuelvo a insistir en la práctica diaria, el puerperio pareciera que fuese algo, unas vacaciones en la mujer. Y lastimosamente hay ciertos factores, entre eso los estados hipertensivos, las infecciones. ¡Ah, sí! También. Coño. Ajá, seguimos nosotros. Ok, el tema, preeclampsia. Otra cosa, bueno, esto lo mencioné en mi introducción, lo van a conseguir en libros viejos, textos, incluso puede ser hasta literatura, que todavía la menciona como toxemia gravídica, y lastimosamente el término toxemia, que sí están de acuerdo la gran mayoría, porque no existe una toxina de que diga que es la que origina los estados hipertensivos. Entonces, preeclampsia, síndrome hipertensivo que se diagnostica después de las 20 semanas de gestación en una mujer con presión arterial normal y control previo asociado con la aparición de proteínas significativas. Antes se incluían netamente también el y no es que no se le preste importancia, por supuesto sí se le debe prestar importancia, pero criterio mayormente es de proteína. Ajá. Si yo me encuentro una paciente con 15 semanas y cifras por encima de 150 kilos, ¿en qué estado la catalogo? ¿O en qué clasificación meto a esta paciente? Netamente. Porque es un concepto que también debe saber manejar, incluso por los informes médicos que uno recibe. Lastimosamente en la práctica diaria, y no lo digo como una crítica destructiva, sino más bien constructiva. Uno recibe pacientes que le ponen preeclampsia severa de embarazo de 15 semanas. No sé nunca el caso de hipertensión. Pero por eso le hago la aclaración.
Por supuesto, claro, habría que ponerte otro ejemplo, ¿no? Pero se supone que una paciente así que debe sospechar que no había ninguna hipertensión, pero de la paciente que nunca supo y se viene a enterar en ese momento, puede ser. Y eso puede ocurrir. ¿Sí me entiendes? Sí. Si yo me encuentro en menos de 20 semanas, yo debo meter una hipertensión arterial crónica. La paciente ya la tiene. Que no lo reconozco y la paciente puede quedar toda extrañada, pero ya la tiene posible. La clasificación es después de las 20 semanas. ¿Quién de ustedes me puede decir la prueba presora de hipertensión o la prueba de GANS? Que antes se usaba y ahorita está muy... Pero se usaba incluso a nivel ambulatorio y usted por lo menos tenía una percepción. Prueba de GANS, prueba de la... Prueba presora de hipertensión. ¿De acuerdo? Nunca la han escuchado. Esa era un método, incluso se puede usar en la práctica. Se puede usar. Aquí depende de su uso por más tecnología que otra cosa. Tú colocabas a la paciente tus controles de mujeres, control prenatal, incluso estoy hablando a nivel ambulatorio, estoy hablando del médico primario, no estoy hablando de especialidad específicamente. Tú colocabas la posición, a la mujer en decúbito lateral izquierdo, la dejaba en reposo, le tomaba la tensión, en posición, y después la colocaba en decúbito supino y la volvía a tomar la tensión. Cuando había, eso se basa en esa prueba, lo pueden buscar, la prueba de GAN, G-A-N-T, más no recuerdo, o Z-T. Bueno, si te daba un desequilibrio de 20 milímetros de mercurio entre la tensión diastólica, podrías predecir que esa paciente iba a ser entre la decúbito lateral izquierdo y decúbito supino. Si había una diferencia de 20 milímetros entre las dos tensiones en la diastólica, te podría ser un factor predictor. Incluso hubo tesis de grado, ya hace tiempo, con respecto a ese trabajo, a la prueba de GAN. Pero se puede hacer. Si tienes el recurso básico, lo puedes hacer. No es que porque esté obsoleta o casi no se menciona. La prueba de GAN o prueba presora. Por supuesto, diagnóstico, presión arterial 140-90, en 2 ocasiones separadas. Generalmente hay una bibliografía que dice 4 horas, otro aparece en 6 horas. Pero esta es la sacada netamente donde está la bibliografía, de acuerdo al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Proteína extraordinaria mayor de 300 miligramos de proteína en 24 horas. Hablan también en reportes urinarios por cruces, de 2 cruces en adelante. ¿Sí? Uricemia, niveles mayores a 5 miligramos por decilitro, aunque en otras, vuelvo a repetir, claro, está el base del colegio, en otros te aparece a partir de 6 en los libros de ácido úrico, que son sugerentes de preeclampsia. Y por supuesto, al existir una uricemia, se complica más el estado de hemoconcentración y el pronóstico para el feto es bastante ominoso o con una tendencia a óbito fetal bastante grande. Y por supuesto, una concentración aumenta más del 2%. Ahora, no quiere decir, no es que es pregunta de examen o no va a ser pregunta de examen. Lo que yo estoy dando, esto puede cambiar. Lastimosamente, en los estados hipertensivos ha cambiado muchas clasificaciones, ha cambiado ciertos conceptos. Simplemente que es una de las actualizaciones lo que sugiere el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Incluso los que roten por obstetricia se van a topar con de repente otras clasificaciones, otras cosas. Sí, la idea no es que, pero esto no lo vimos en clase, yo tenía un concepto y allá se me están colocando otro, ¿sí me entienden? Porque lastimosamente esto es cambiante. Por supuesto, tiene que tomar precaución, lo que escribe, y esto más asociado también a los estados ya de factores de coagulación, donde existe una plaquetopenia, o trombocitopenia, elevación de las enzimas del hígado, específicamente las transaminasas, ¿sí? Y aumento de la creatinina sérica mayor a 1.1. Doctor, pero cuando hay elevación de las transaminasas, eso es característico del diabetes.
Sí, pero no solamente es él. Acuérdate que esto cuando entremos en complicaciones, sí, me explico. O sea, porque No es que tú veas transaminasa y bilirubinas altas de una vez, no, tiene sus criterios. Ahora, por supuesto, ves eso, ves una plaqueta técnica, pues mira, 2 más 2 son 4, un toquecito y es él. ¿Sí me entiendes? Pero ojo, tú puedes tener preeclampsia si llegara a eso, transaminasa elevada. claro, porque ya entra como la fase grave que es órgano Sí. Acuérdese que dentro de la patología está la distensión de la cápsula de Gris. Que eso ha sido uno de los errores, lo dije en la clase pasada. Cuando usted tenga una paciente embarazada con dolor en hipogas, dolor en barra, no es que todas las pacientes la van a dejar porque dijo el doctor Cubierto. No, pero es una paciente que si está asociado a otros factores como acúfenos, escotoma, visión borrosa, migraña en casco, que así las llaman, ¿sí? O dolor de cabeza pterodominio frontal y occipital, téngala por lo menos en observación, porque es una paciente que se está pidiendo al grito que se va a alterar, que va a entrar en un estado de eclampsia y posiblemente rotura hepática. Suena así como demasiado exagerado, pero es así. Entonces, lastimosamente en nuestras emergencias, que también es un síntoma común, este cuadro se trata como un problema digestivo de dispepsia y acidez estomacal y se le coloca su omeprazol o cuando había la ranitidina, todavía la hay, pero se usa menos, y cuando existía la varalcina o X, buscapina, la paciente se aliviaba para ir a su casa. En la casa, convulsionada y una hemorragia secretaria. Y lastimosamente usted la trató como un estado de dispepsia o problema digestivo. Y se ha dado, ojo, se ha dado. ¿Ok? Con respecto a los signos de severidad, que también he discutido, ojo, pero lastimosamente eso es lo que está descrito. ¿Sí? Por supuesto, la proteína mayor a 300 miligramos en 24 horas. La tensión, pues, 140, 90 o más, con el intervalo que le dije, 4 o 6 horas. Trombocitopenia, daño hepático, insuficiencia renal progresiva, si se va alterando la creatinina, y se empiezan a desarrollar pues, síntomas respiratorios, síntomas cerebrales visuales, por complicación. Y es una paciente con estos criterios de severidad, que eso lo vamos a ver más adelante, que es de instauración de tratamiento, no mandarla a la casa. La hipertensión estacional generalmente no hay proteína, como criterio de severidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, como criterio vamos a decir, uno de los criterios de porque generalmente en la hipertensión gestacional no hay toque de órganos. El término gestacional. Incluso muchas pacientes mejoran mágicamente en el puerperio, no le dio más, pero no hubo complicaciones. Me explico, criterios de severidad, porque puedes tener valores muy aislados, pero no con los criterios de severidad social. Es la hipertensión gestacional. Es que eso ocurre, por eso es que es frustrante esta vaina. Lo que está diciendo ella también. La paciente estuvo bien hasta la semana 39 o 40. Bien me refiero, tú hablas con la paciente, toda la cuestión, lo del peso, todo bien. Y gracias a ella no tuvo otra complicación, porque el cuadro cada vez es que te avisan que la paciente al otro día murió por una crisis hipertensiva. Entonces quedó el diagnóstico. Ese aspecto. Tienes que saberlo diferenciar.
pero el deber ser es que debieron. Ok, tuviste las cifras y gracias a Dios evolucionaste bien. Sí, aparentemente no te saliste de contexto y perfección, pero no hubo como pero en el momento no quiero. Sí, y si te tenía, por ejemplo, un simple examen de orina que te reporten 2 cruces por ahí. De esta manera lo vamos a ver más adelante. Y ojalá, como te digo, ojalá que no hubiese tantas personas con estos criterios en pacientes que expresan hipertensión emocional. Sí. Lo que pasa también es lo siguiente, y eso es lo que quiero también aclarar, a pesar de las diferentes clasificaciones. Es muy fácil, por eso puse el ejemplo a Scarlett del embarazo de quinto humano. Lastimosamente a veces se agarra un concepto y si tú no tienes las bases claras, cae en lo que nosotros denominamos un concepto prostituido. Porque es muy fácil, sin tener exámenes, para eso es que se estudia, para eso hay criterios. Entonces simplemente te llegó una paciente embarazada y tú lo viviste, y no te estoy diciendo que no tuvo la capacidad o no, pero me explico, tomaste tensión 140-90, preeclampsia severa. ¿Y dónde están los otros criterios? Entonces es muy fácil. Por eso, ojo, el término de concepto o diagnóstico prostituido. Muy fácil, preeclampsia. Ponle esa vaina. Que más adelante se va a dilucidar, sí, pero tanto informe, tanto firma. Eso igual que el concepto que no tienen que ver ahorita, y lo he visto, y se lo dan en semiología, se lo dan en táctica fetal, embarazo de no sé qué, parto, presentación transversa. Cuando no debe usarse ese concepto, si no vamos a táctica fetal, es situación transversa, no presentación, no cumple el concepto de presentación. Componente que no tiene que ver tanto, pero que está poniendo está la firma. Entonces yo veo, coño, Diego mandó a esta paciente, y yo digo, Diego está mandando fuera, fuera, no joda así. Presentación transversa. La clase de semiología se la metió por el foro de los huevos. Y una simple vaina, pero el hecho no es caché, ni que qué van a decir del doctor. Es que, ojo, todo lo que hablan en base a clasificación, y para eso hay que tener base. ¿Sí? Y así no, es que a mí no me gusta obstetricia, esa vaina a mí no me gusta. Pero usted va a ver pacientes si va a ser rural, si va a estar en un hospitalito, si va a estar en X. Entonces, debe tratar de ya sea por diagnóstico y por clasificación. Ok. Esto también he discutido, ojo también, porque de repente usted en bibliografía, fíjate, la cuestión a veces es tan cambiante que antes a la paciente con estado hipertensivo en general, incluyendo la hipertensión gestacional, era muy común, señora, no coma sal. ¿La habrán escuchado, verdad? Pero nada, señora, coma simple. Le pasó que es bastante desagradable, mejor come simple. Ahora eso ya he discutido, porque ese metabolismo con el sodio no es tan así como era antes. Incluso a la paciente con hiposodio, baja de sal. Pero eso de que le quitaban la sal, ya eso ha pasado, porque se ha hecho otro estudio que más bien puede empeorar. Y fíjate cómo las cosas cambian. ¿Ok? Por supuesto, en medidas generales, sin signo de severidad, siempre se discute el ingreso o no. El problema es, como lo dice, sin signo de severidad. Entonces, mándele una frecuencia de control de presión arterial, valoración del bienestar fetal, por decir que pueda, un simple eco bien realizado, valora el bienestar fetal, aparte que hay otras pruebas. Reposo, que es importante. Ajá. ¿Cómo que no me gusta? También. ¿Usted cree que hace el reposo? Si a mí me dio la gana, simplemente que para que la paciente se quedara quieta, ¿qué puede influir en la atención? Señora, guarde el reposo.
se inventa, por comodidad. Tiene su fundamento, tiene su cuestión fisiopatológica. Es un factor. Y entonces, si nos vamos a fisiología, eso hace que mejore la precarga y disminuya la respuesta, entre comillas, porque eso también es discutido un poquito. ¿Qué otro factor de reposo, Daniel? Le ayuda, joda, baile perreo, baile esa, ¿cómo es? Baile la bichota, ¿cómo es? ¿Cómo es la vaina que le meten una discoteca con la luz? Mételo. No, oye, coño, y no se le pega, la gente no joda. Joder, perreando. Sí. Pero simplemente el reposo, hay una cuestión que tiene que ver con las catecolaminas que tienen efecto adrenérgico. Si tú mandas a la paciente en reposo, va a predominar el parasimpático. Y el parasimpático es vasodilatación. No va a predominar los efectos adrenérgicos o simpáticos, miméticos. Simplemente con reposo, independientemente eso influye en el retorno venoso, pero sí, reposo. Estás mandando reposo. Solamente. Y por supuesto, todo eso conlleva a que se liberen factores oxidantes, porque eso está descrito, eso no lo estoy inventando yo. Y eso hace que exista en ese momento un bloqueo o una inhibición de lo que es la peroxidificación lipídica, que eso conlleva dentro de todos esos vasoespasmos y todo a que se liberen factores proinflamatorios que afecten más. Con simplemente guardar reposo, hay eso. Sirve. Así que no es así como que mande esa vaina, que tranquilo. No. Tiene su fundamento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Algo que, no sé, se le haya ido. No capté esto, doctor. ¿Estamos bien hasta ahora? Ahí decía algo, puedes colocarle la mano anterior, por favor. Bueno, esto no sería valoración de PF. Valoración del bienestar fetal. Que eso es importante. Incluso hay pruebas, perfil biofísico, Doppler. Porque el Doppler es uno de los vasos que se altera. Aparte que ya se supone que la paciente está en estado de preeclampsia, independientemente del criterio con signo o sin signo de severidad, generalmente las arterias uterinas uno las encuentra alteradas en los Doppler. Lo que pasa es que el Doppler ya es una subespecialidad. Y no todos los médicos tenemos la capacidad de hacer Doppler y la interpretación de lo que es un perfil hemodinámico fetal. Uno de los vasos que se altera es el de la arteria umbilical, la onda de los de la arteria umbilical, que es uno de los primeros vasos que se alteran, y ahí comienza todo el criterio de un posible sufrimiento fetal agudo o una alteración de la homeostasis fetal. Que no es que se va a instalar de una vez en un Doppler y ya alteración de los vasos de la arteria cerebral media y de una vez el feto va a fallecer. No. Hay varios criterios que se van asociando en lo que es Doppler fetal. Pero que simplemente con un buen eco valora líquido amniótico, frecuencia cardíaca fetal, si hay caídas de la frecuencia, sobre todo por la bradicardia, porque la bradicardia siempre se relaciona a más factores que la misma taquicardia. ¿Sí me entienden? Entonces, valoras otros criterios, placenta, movimientos tónicos del bebé, en el eco. Un simple eco bien realizado. Por supuesto, con signo de estabilidad, pues ingreso obligatorio, de a cajón. ¿Sí me entienden? La dieta normoproteica, normosódica, ¿sí? Incluso esto es sacado de bibliografía, ¿no? 2020. Eso ha cambiado. Antes, usted en los libros de literatura vieja, entre comillas, tan vieja, que aparece hiposódica o cero sal. Y ahorita incluso se plantea más normosódica y normocalórica. ¿Ok? Por supuesto, valoración del bienestar fetal, constatar, verificar maduración fetal, porque eso está demostrado, eso lo vamos a ver en los criterios de
culminación del embarazo con estado hipertensivo. Está demostrado que usted saca el feto y todo ese cuadro clínico aparatoso mejora. Parece mentira, en la gran mayoría de los pacientes. Pero la idea no es que se lleven en la mente que usted, si usted un feto de 30 semanas lo va a sacar. Un feto de 28 semanas lo va a sacar. ¿Por quién le dijo eso? Doctor Poguelo. No, a su criterio, que es importante. Y acuérdense que todo se debe integrar en la paciente, en el contexto de la paciente. No es porque generalizar, entonces se hizo en esta, se hizo en la otra. No. ¿Ok? Profilaxia antitrombótica, bueno, heparina de bajo peso molecular. Esto más es discutido, pero lo traje porque está de que es una bacteria que tiene que ver junto con las pseudomonas, como vamos a decir, bacterias intrahospitalarias que hay que estar muy pendientes porque incluso te puede complicar el cuadro clínico. La monitorización hemodinámica y respiratoria, a pesar de que es discutido lo de la radiación en los pacientes, a veces por complicaciones tiene que estar lo de rayos X de tórax. Pero mayormente en la práctica, cuando la paciente está hospitalizada en lo que llaman cuarto de preeclámptica, que es como una mini, entre comillas, porque uno cumple los criterios de una UCI, sería más por gasometría, más que con placa. Pero eso está descrito. Que el hecho de que usted diga, no, pero si está embarazada, yo no le puedo hacer una rayos X de tórax. La dosis de radiación va a ser mínima y la protección del delantal con plomo es importante en la paciente envasada para hacerle una rayo X de tórax. Entonces no se lleven, no tengan el vendaje en los ojos. No, esto está proscrito, una rayo X, no. Pero tampoco lo manden a la ligera. Pídele una, porque es que tiene todo, vamos a pedirle una rayo X de tórax a una mujer envasada. Tampoco, ¿sí me entienden? Hay sus casos específicos. Por supuesto, atención del parto. Lo ideal. No es lo común. ¿Por qué no es lo común? No, porque no es directo. Pero es muy importante lo que usted dice. Pero si nos vamos con la fisiopatología de la enfermedad es muy raro. ¿Quién ayuda? ¿Cómo es el nombre? Lucimar. Es muy importante, pero no es lo frecuente. Coño, sospechar tiene que haber otra base. ¿Por qué? Porque más bien yo en la clínica, prácticamente, yo voy a ver en un posible oligohidranio por la hemoconcentración, la alteración de la filtración glomerular en la madre, y por supuesto eso se va a traducir en el feto. ¿Sí? Entonces, no va a haber producción de líquido amniótico. Entonces se supone que es muy raro encontrar polihidranio por sobreproducción. Ahora, eso no está de más. Ojo con esta pregunta es con qué mango, pero no es lo común. Coño, si para esto tiene una atresia esofágica y no la han diagnosticado, atresia esofágica no va a haber líquido. Pero ya estamos hablando de una malformación que no tiene nada que ver directamente con el estado hipertensivo. Pero la fisiopatología de los estados hipertensivos y específicamente la preeclampsia con su complicación es muy raro verlo, porque es más bien uno de los cuadros clínicos que se va reduciendo el líquido amniótico. Oligohidranio. No sé si te aclaro la pregunta, Luzmar. Bueno, estos señores han sido pues uno de los que han estudiado. Estos se van a ocupar ustedes en la emergencia obstétrica. Esto es causa de que haya coñazo entre residentes y especialistas. Práctico. Que si yo coloco este tema, que si yo conozco tal. Lastimosamente, sobre todo en los hospitales que existe un posgrado, se debe tratar de hacer una normativa y estar de acuerdo, si es posible, la gran mayoría que esquema uso. Lastimosamente aquí no es experiencia como yo lo viví en la práctica, de que el fulanito de tal, él usa 1 gramo porque le ha ido bien con 1 gramo. Y entonces el doctor Diego, que es más arrecho, es el huevo pelado de esta verga, usa 1,5 gramos porque él le ha dado resultado. No es
experiencia personal. Aquí es esquemas internacionales. Y en la práctica, ejemplo, el posgrado. Bueno, el posgrado seguía más por el tema de SUSPA. El esquema de SUSPA. Pero no es capricho. Es lo que quiero aclarar. No es capricho manejar, bueno, a mí me dio la gana de manejar sulfato así. Porque a mí me ha ido bien así. Y ustedes son estudiantes y se la tienen que calar y yo les enseño así. No. Porque para eso hay normativas. Importante, muchachos. Sulfato de magnesio. Lo existe en la emergencia. No sé hasta ahorita, pero que había hasta para tirar para el techo. Uno se podía bañar con sulfato de magnesio. Muchos frascos que vienen a saber en emergencia. Porque en la práctica diaria, sin tocar y herir sensibilidades, en nuestro contexto diario, es que la paciente la tiran allá y se pierden los familiares. Señora, mire, hay que comprarle nifedipina. ¿De dónde? Señora, mire, hay que comprarle tal cosa. ¿De dónde? No hay. No hay familiares, no hay plata. Chávez decretó que aquí había de todo. ¿Cuánto coñazo y amenaza del médico de echarle tiro? Porque en la emergencia tiene que ver todo, porque Chávez dijo que aquí había todo. Lastimosamente. Pero la realidad es que cuando tú ves, no hay. Y la paciente está casi que te convulsiona. Actúe. Gracias a Dios, por lo menos hay sulfato. Ahora, pregunta importante. Daniel, vamos a seguir oyendo lo que dice Daniel. Es una paciente. Mentalícese que usted está en emergencia obstétrica que tiene 300 pacientes y todas nos jodan como el cuento de la cripta. ¡Ah! Nos joda, pariendo, llamando a la mamá, llamando al marido, al querido, al peorenal. Usted tiene esta emergencia hasta el culo de gente, pero si tienes una paciente preeclámptica, casi si le vaina no te va a convulsionar. Es decir, es claro. ¿Qué debo estar pendiente principalmente con el sulfato? ¿Qué debo estar pendiente? Porque eso también es importante, muchachos. Yo sé que esto ya es un poquito más hacia la especialización, ¿sí? Pero no manejen esta vaina a la ligera. Esto no es pasito dulce como para. Póngale esa vaina, póngale 15 gramos. No. Ajá, Daniel, ¿qué debo estar pendiente con el sulfato? Yo hospitalicé a la paciente, le pongo sulfato y me fui para el coño porque hay mucha gente y como me llegó un parto, yo me fui a atender parto y que la paciente con el sulfato de magnesio la verá papá Dios. Si se jode, porque no hay personal que te cubra. ¿Qué debo estar pendiente? ¿Quién ayuda a Daniel? Sulfato, le puse sulfato. Condiciones para poner sulfato, pues para ponérsela más fácil. Yo pongo sulfato, ¿verdad? Le puse a Carle, no joda, sulfato de magnesio. Está Carle casi boqueado, no joda, está, ya va a ser cáncer. La puse así, más nada. Le puse sulfato, más chete, más nada, sí. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo vigilo yo los signos de posible intoxicación por sulfato? ¿Qué debo estar pendiente? Ojo, porque lo vamos a ver todos los días en la práctica. Igual que la amenaza de parto prematuro para el delito de Ubadilán y la nifedipina. Devuelvo la pregunta entonces, Daniel. ¿Cómo actúa el sulfato? Pues, previene las convulsiones. ¿Por qué? Vamos a poner así. No se lo quiero ver, ¿no? Oh. Una pregunta. Incluso puede ser esta pregunta de examen. Porque bloquea el calcio. Ajá, pero ¿cómo? Chévere. Sí, tiene razón. ¿A dónde? Porque en todos los niveles. Ojo. En la neurona. Ajá. Muy bien. ¿Y entonces qué hace si compite con el ion calcio a nivel cerebral? ¿Qué hace? Nada. Punto. Lo bloquea el punto. ¿Ah? Sí tiene que ver algo con eso, pero hay otra función fundamental. Viene un caso. Ajá, para terminar rapidito porque falta. Ya van a salir. Sulfato.
tiene razón allá, pero él, y tiene razón la chica. Victoria. Tú eres la hija de Ojito. Ajá. Sulfato actúa a nivel de la placa neuromuscular con respecto a la liberación de acetilcolina que estabiliza. Por eso es que mágicamente usted pone sulfato y si usted sabe hacer el reflejo papelar, mejora. Porque usted valora a una paciente con preeclampsia que le pone, no joda, que hace así, ¡pum! No joda, que vaina no te patea las bolas. Si no estás pedido. Eso es fundamental. Pero a nivel cerebral, tiene razón, en esa parte con la estabilización, pero como compite con el ion calcio, disminuye la excitabilidad celular arriba. Entonces te estabiliza y por supuesto te previene las convulsiones. Pero, ojo, si usted hospitaliza a una paciente, tienes que colocarle sonda, porque usted tiene que valorar diuresis. Porque si hay una liguria, es un criterio de que con el sulfato de magnesio se te va a intoxicar a la paciente. Segundo, frecuencia respiratoria. Si hay niveles de intoxicación, eso lo vamos a ver más en la otra, porque uno está pidiendo pista ya. Si tú tienes un paciente con oliguria, disminución de la frecuencia respiratoria, los reflejos abolidos, patelar, no joder, ya ni. No. Y entonces te cruza de brazos. En vez de ayudarla, coñetate a la paciente el sulfato de magnesio. Te cae en una depresión respiratoria y se te muere la paciente. Se te muere por sobredosis de sulfato. Pendiente con eso, porque esa vaina lo van a manejar. No es que, ay, no, yo no voy a hacer esto, eso lo va a valorar el especialista, a mí me sabe. Y lo manejan todos los días. Y entonces uno pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Sonda? Por eso es mi pregunta. ¿Van a dejar Carles sola que se joda? Aquí yo le tengo rechera a esa coña, que se joda. No. Todo paciente, usted le va a poner sulfato. Sonda, sus buenas vías, su control, su martillito con el estetoscopio, como sea, así sea con las nalgas, hacer así una verga para los reflejos. Pero tiene que valorarlo. Porque su criterio de intoxicación por sulfato y fundamental, a la jefa de enfermera en sala de parto donde lo vayan a manejar. Señores, tiene la ampolla de gluconato de calcio, antídoto importante en el sulfato. No se pongan a poner sulfato, no tienen el antídoto. Listo, porque nos van a rayar la madre allá, que ya no la mitad. Nos vemos mañana.